Hola, mil bendiciones. La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, con sus familiares y con sus amistades. Que el Señor le llene de su amor, que le transmita en este mismo instante el Espíritu Santo, que el Señor me le dé sabiduría de lo alto, especialmente para que puedan entender el mensaje que le traigo hoy. Gracias por estar conmigo, gracias por escucharme, que el Señor le cubra con su sangre preciosa. Que sobre todas las cosas, en este día, el Señor le abra sus sentidos, sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, para que ustedes puedan entender, para que ustedes puedan verle y escucharle a través de mí. Que el Señor me dé a mí también la sabiduría, para que no salga de mi boca ninguna palabra que Él no permita, que Él sepa que no le va a ser de edificación a cada uno de ustedes. Que el Espíritu Santo sea quien me guíe y le llene a ustedes en este día y por siempre. Tengo una palabra que quiero compartir hoy con ustedes y el tema se llama la humildad. ¿Por qué razón quiero compartir el tema de la humildad hoy? Porque el Señor me regaló un sueño el día 12 de febrero y he estado pensando y meditando en esa palabra, y el sueño no se lo voy a contar entero, pero estoy hablando con alguien. Yo digo que era el Señor, porque yo no lo podía ver, y yo escuchaba la voz y me estaba diciendo: yo quiero que tú compartas estas palabras. Y yo podía ver las palabras así como en lo alto, en blanco, palabras grandes, y eran como palabras claves que él me iba dando, palabras claves. Pero solamente de esas palabras, no sé cuántos fueron, creo que fueron entre 4 a 6 palabras que él me dio, y yo solamente puedo recordar una. Y yo pues traté de recordar las demás. Yo dije: Claribel, tal vez realmente Dios quiere que tú compartas solamente esa, y por eso solamente recuerda de ella. Humildad. Yo la veía en grande, humildad. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente la humildad es un ingrediente supernatural, es un ingrediente que no puede faltar cuando tú quieres acercarte a Dios, cuando tú quieres conocerle a Dios. Esa humildad no puede faltar en tu plato, por decirlo así. Es un ingrediente que realmente te conecta más a Dios, y por eso quiero compartir hoy. Entonces, ¿qué es la humildad? Bueno, yo busqué en el diccionario y dice que la humildad es una actitud virtuosa, es un tener conciencia de nuestras propias limitaciones y debilidades. Es tener una virtud de modestia. Entonces es lo opuesto a la soberbia. A la soberbia. Entonces, la humildad es lo opuesto a la soberbia. Entonces, cuando uno puede pensar en la soberbia, por ejemplo, muchas veces las personas a veces se creen mucho más que otros, se creen tal vez, o se sienten, a veces no lo dicen, pero algunas actitudes dejan ver la soberbia en algunas personas, porque se expresan de ciertas maneras, pero también se dirigen de diferentes maneras, que te hacen ver o nos dejan ver a nosotros la soberbia en esa persona. Mas, sin embargo, también la humildad también se deja presenciar, se deja sentir. Muchas veces llega una persona a tu lado que está lleno de humildad y tú lo sientes. A veces no tienes ni siquiera que abrazarlo, pero tú sientes la buena vibra de esa persona. Tú sientes el amor que esa persona como que irradia a través de su humildad. Y es bonito, es una virtud muy bonita que el Señor nos ha regalado, y se puede alcanzar tener la humildad. Se puede alcanzar con la gracia de Dios tenerla. Hay personas que a veces tal vez no saben cómo serlo, pero pidiéndoselo al Señor todo se puede. Él es el Dios de lo imposible. Nosotros hacemos lo posible y Él hace lo imposible. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, compartiendo estas notas que tengo aquí, yo por ejemplo puse: la humildad es reconocer nuestra propia pequeñez y la grandeza de Dios. Cuando tú reconoces que tú eres básicamente nada ante Dios, que tú eres simplemente un ser humano, que tú eres creación de Dios.
Entonces puedes tú comenzar a reconocerlo a Él como grande, como el gran yo soy. El Rey de Israel, o sea, Él es el Todopoderoso. Cuando tú puedes ver esas cosas, entonces puedes más o menos saber si tú estás o tienes la humildad necesaria, porque muchas veces hay personas que no reconocen que hay un Dios sobre todas las cosas, que hay uno más mayor que nosotros, uno más grande que nosotros. Pero no estamos aquí para juzgar, estamos aquí para ayudar. Nosotros somos enviados por Dios para ayudar a aquellos que están por el camino incorrecto y encaminarlo al camino de Dios, llevarle a Cristo a ellos. Entonces, una de las cosas que yo pude anotar aquí fue en Colosenses capítulo 3, versículo 12, nos habla y dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Esas son las cosas que te van a ayudar a saber si realmente tú tienes humildad. Como le dije, usualmente por lo general es algo bastante fácil de saberlo, pero estas son unas cosas en las que ayudan a reconocer si tenemos bondad o si tenemos suficiente, porque a veces un poquitito, pero debemos tener amplia bondad para poder realmente conectarnos más profundo con el Señor. No te estoy diciendo que tú no puedes conectarte al Señor, claro que sí. Él es el Todopoderoso, Él hace lo que Él quiere con quien Él quiere y cuando Él quiere. Entonces Él nos ha llamado a nosotros y Él puede darte todas esas cosas. Él te puede dar la bondad, como te puede dar la amabilidad, como te puede también dar la paciencia. Muchas veces se nos pasa el tiempo en ciertas situaciones en la vida, pero el Señor como que nos pone, como diría yo, exámenes que nos van llevando a esa paciencia y otras cosas que son necesarias para obtener la humildad que Él quiere. Entonces, si podemos ver también que Jesús, Dios pudo venir a este mundo a presentarse ante nosotros como Dios. Si Él hubiese querido eso, no, pero Jesús mismo se despojó de ser Dios, se despojó de su grandeza para venir aquí como hombre ante nosotros. Entonces, eso nos lleva aquí a nosotros a Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Y se lo voy a leer para que ustedes vean, porque es bonito poder ver que realmente, desde el versículo 3 hasta el 8 lo voy a leer, para que ustedes vean. Y nos dice, yo voy a compartir la palabra en la Biblia de América. Biblia de América, y leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice: no hagan nada por rivalidad o vanagloria, sean por el contrario humildes. Consideren a los demás superiores a ustedes mismos. Que no busquen cada uno su propio interés, sino el de los demás. Tengan pues los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró codiciable el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Y en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, una muerte de cruz. Vean qué lindo. Él mismo que pudo venir grande como Dios, Él mismo pudo venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no, Él decidió no venir así. Él decidió despojarse de su grandeza para venir a compartir con nosotros y enseñarnos cómo dirigirnos por esta vida. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. ¿Cómo no adorarle al Señor? ¿Cómo no bendecirle? Honor y gloria siempre a Él. Yo espero que realmente tú puedas aprender de esto, porque tal vez yo, cuando me recordé de esa palabra que el Señor me dio, tuve muchas ideas en mi mente y dije: Señor, pero no me gustaría que nadie se ofenda. Pero tampoco, a veces uno habla de la humildad y es algo como básico que debiéramos tener. Y tal vez la mayoría de nosotros no consideramos tener humildad.
Pero el Señor tiene un plan con todo lo que Él hace. Si el Señor me dio esta palabra a mí, yo lo sé de corazón, porque fue a mí que Él me la dio, para que la compartiera con ustedes, es porque Él va a hacer algo. Él va a hacer algo grande. Él quiere tocar un corazón. Él quiere llegar a alguien que realmente necesita esta palabra hoy. Y por eso estoy aquí. Recuérdense que yo no vine a dar opiniones, que yo estoy hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que estoy compartiendo sobre todas las cosas. Y eso quiero que ustedes se lleven. No se lleven a Claribera en la casa, no. Llévense en el corazón la palabra de Dios, que el Espíritu Santo pueda dirigirle a ustedes y darle la sabiduría necesaria para que puedan compartir esto con otras personas. No solamente el video, pero lo que ustedes puedan aprender. Recuérdense que sobre todas las cosas necesitamos trabajar en la obra del Señor. Amén. Entonces, otra cosa que podemos ver de mis apuntes es que la humildad es el reconocer nuestras fortalezas, nuestras fuerzas, al igual que nuestras debilidades. Porque la vida está llena de altas y bajas. O sea, hoy podemos estar en un nivel de éxito, pero la humildad no se nos puede ir, no se puede apartar de nosotros. Si estamos en lugares altos en la sociedad, debemos de mantener la humildad y recordarnos de dónde vinimos y recordarnos que siempre hay que dar la mano y que siempre hay que ayudar a los demás. Al igual que si estamos por niveles bajos, también debemos de mantener la humildad ahí y no pensar menos o más de aquellos que están por encima. Porque Dios le da a cada uno según lo que Él quiere darle. Él tiene una medida de fe para cada quien. Entonces, también hay personas que consiguen las cosas de diferentes maneras. Tal vez no a la manera de Cristo, pero que tu humildad, no le des mente a eso. Que tú sigas siendo tú. Solo ten paciencia y sigue adelante con el Señor. Que en su momento dado, Él te va a poner por encima. Él te va a enaltecer. Él te va a dar el puesto que tú mereces. Pero que la humildad siempre sea ese ingrediente necesario para acercarte a Él. Y yo seguí entonces aquí y puse que la humildad nos ayuda a tener la disponibilidad de aprender en todas circunstancias de la vida. Nos ayuda a tener la mente abierta a otras opiniones, aun cuando éstas sean distintas a las nuestras. O sea, hay personas que tú te pones a hablar, a escuchar y tienen opiniones diferentes a lo que tú piensas. Entonces, con tu humildad, tú debes de escuchar, de aprender a obtener lo que realmente es debido de esa conversación. Y eso me llega a la mente a mí sobre una palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, de 21 al 23, y dice que examine todo y retén lo bueno y apártense de todo tipo del mal. Entonces, usualmente, por lo general, tú te pones a hablar con ciertas personas y tú más o menos sabes de dónde vienen, más o menos sabes de qué clase de conversación tú vas a tener con esas personas, si debes tú de darle oído, si debes tú prestarle oído a lo que te van a decir, o simplemente vas a escuchar y tú vas a retener lo bueno. ¿Sabes? Porque realmente si una persona viene a ti, cuando tú eres humilde, tú vas a escuchar no importa quién sea. Porque a veces hay mismas personas que tienen esas pocas cualidades de expresarse, tienen necesidades que tal vez tú con tu humildad puedas escucharle y darle un buen consejo. Darle un buen consejo, entregarle a Cristo a través de ti. O sea, compartir a Cristo de una manera simple que esa persona pueda llevárselo cuando se desconecte contigo. Cuando esa persona termine de hablar contigo, que Jesús, ellos lo sientan que se fue con ellos. De eso se trata la humildad. La humildad, como te dije, es un ingrediente clave para mantenerte en la presencia de Dios, pero también conectarte con los demás. Que tú puedas
si es necesario bajar a su nivel para poder entender de dónde ellos vienen. ¿De dónde vienen? Porque hay mucha escasez allá afuera de conocimiento de Dios. Pero tú y yo podemos ser ese conecte o ese puente que puede traer esa persona a Jesús. Esa alma para que no se pierda Jesús. Entonces, la humildad también está conectada y es estar dispuesto a reconocer cuando estamos en un error. O sea, porque muchas veces tal vez puede ser que consciente o inconscientemente pensemos todo el tiempo que estamos bien. Que estamos bien. Pero no siempre es así. Entonces hay que aprender a reconocer cuando estamos en un error y saber también darle la razón a los demás cuando la tienen. Si tú sabes que tú cometiste un error, aprender a decirle, mira, discúlpame, tú tienes razón. Y tal vez si no se lo dijiste en ese momento, llámale o mándale un texto. Pero reconoce, en el momento que te das cuenta que estás erróneo, reconoce y actúa. Muestra a esa persona, mira, sí, tu humildad. Tú tienes la razón. Yo estoy incorrecta en esa situación, en ese pensar. Gracias por ayudarme a verlo diferente. Gracias por ayudarme a llegar a la verdad. Entonces, cuando podemos hacer esas cosas, eso, vuelvo y digo, nos conecta más con Jesús. ¿Qué fue lo que Él hizo? Él se hizo hombre para venir aquí. Él vino a nuestro nivel. Él no necesitó hacerlo. Él pudo simplemente venir como Dios, pero no, Él vino a nuestro nivel, como hombre, como ser humano, con debilidades, para que nosotros pudiéramos aprender de esa humildad de Él. Entonces, esas cosas son importantes saberlas, porque realmente a veces creemos que cuando viene una persona y tal vez humilde, podemos aprovecharnos, pero no. Eso es una virtud que debiéramos de realmente nosotros también captarla. De esas personas, yo recuerdo, ahora me llega a la mente una vez que yo trabajaba en el salón, en un salón en Florida, y había una persona que venía donde mí siempre, y esa persona le encanta hablar, porque todavía está vivo. Y yo, detenidamente, siempre que esa persona llegaba, yo me sentía con la necesidad de escucharle. Y muchas veces la persona pues malinterpretan esas cosas, porque si la persona que viene a ti le gusta hablar mucho, muchas veces interrumpirle o hacerte que tú no te escuchando sería lo correcto. Pero no, yo recuerdo en este instante que yo siempre le puse atención a esa persona. Y muchos años después hubo alguien más que me dijo a mí, wow, Clary, hoy puedo entender cuando tú escuchabas a tal persona. Esa persona tiene mucha sabiduría. Y tal vez en aquel tiempo era de pelo que hablaba. No recuerdo bien exactamente las conversaciones. Yo sí sé que solamente le ponía mucha atención. Y con humildad me mantenía por debajo. Me hacía la que yo no sabía nada. Escuchaba, siempre estaba atenta a lo que él me decía para yo ir aprendiendo. Y yo, lo que era nuevo, lo que era bueno, yo me quedaba, lo ponía en práctica, y las otras cosas que no necesitaba las ponía a un lado. Hay que aprender a escuchar. Eso es algo muy, muy importante en la humildad, porque así tú puedes captar las necesidades de los demás. Y cuando tú puedes captar esas necesidades de los demás, tú entonces puedes darle un consejo de acuerdo a lo que Dios quiere que tú le des. Entonces, cuando podemos entender esas necesidades, deseos y aspiraciones de los demás que nos rodean, entonces podemos tomar en cuenta, como le dije, el consejo que debemos de darle, según lo que el Espíritu nos hace sentir. Sabiendo siempre, cuando estamos escuchando a los demás, siempre que ellos también son hijos de Dios. Ellos son hijos de Dios y como tal merecen
merecen que tú le pongas a tu atención. Merecen que tú le des ese respeto que ellos realmente necesitan. Porque a veces no es solamente que tú debes darle respeto a la persona porque se lo merece, pero también a veces lo necesitan. Sí, entonces eso puede ayudar, como le dije, a que realmente el prójimo, los demás que te rodean, puedan conectarse con Dios a través de tu humildad. Puedan conectarse con eso realmente que puede llevarlo a ella a la salvación. Porque esa es nuestra meta. Que nosotros seamos un puente para que los demás lleguen a Cristo Jesús. Entonces, es bonito saber que la humildad no es simplemente, yo soy muy buena, o que los demás piensen que tú eres muy bueno. No es simplemente eso, los hechos. Dice la palabra que por los frutos lo conocerán. Entonces, esos frutos tienen que dar vida. Esos frutos tienen que expandirse a través de los años con nosotros. Que el que nos vea no simplemente piensen, ay, qué buena es ella, oh, qué bueno es él. Sino que puedan decir, wow, mira, esa persona, yo me puse a hablar una vez con esa persona realmente me ayudó. Hubieron palabras que esa persona me dijo que me hicieron pensar. Entonces, otra cosa que quería también tocar aquí en este video es que está en Proverbios capítulo 15, versículo 33. Y dice, el temor del Señor imparte sabiduría. La humildad procede a la honra. Entonces, para podernos acercar al Señor necesitamos esa humildad. Cuando tú llegas con humildad, tú tienes ese temor del Señor. No miedo. Tú no le tienes miedo al Señor, pero le tienes ese temor que incluso viene también a través del amor. Y tú puedes honrarle como es debido, porque tú sabes tu nivel, tú sabes que ante Dios somos nada, mas sin embargo Él es todo. Y Él nos mantiene en niveles celestiales. Entonces podemos, con nuestra humildad, como le dije, traer a otros al Señor. Ayudar a nosotros mismos también. Eso es una cosa importante porque la humildad trae mucha paz. La humildad trae amor hacia los demás. Pero también tú te sientes amada. Porque el Señor te da todas esas cosas. Y como que se complementan. Yo quiero que realmente puedas y hayas entendido algo de este video, de este compartir. Que el Señor en su misericordia te regale sabiduría para que esa humildad no sea parte de ti. Y si no la tiene, que el Señor te la pueda regalar. Que el Señor te guarde, que el Señor te proteja, que el Señor te cubra con su sangre preciosa, que el Señor te llene de su favor, de su amor, de su misericordia. Gracias por escucharme. 1000 bendiciones. La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, hoy y por siempre. Bye.